Estamos en contacto ya con el presidente de la Federación de Supermercados y Autoservicios de la República Argentina, Víctor Palpacelli. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo le va? Gabriel Prosperi lo saluda. ¿Qué tal, Gabriel? Buenos días. ¿Cómo le va? ¿Bien? Bien. Bueno. Bien. ¿Es así entonces? No es el supermercado el que aumenta los precios, sino que en definitiva está en la logística, en otro lugar de la cadena de producción, la explicación de por qué los aumentos. Si bien la cadena, hasta que llega al último eslabón, pasa por diferentes manos, una la que usted dice, la logística, bueno, y demás intervinientes de la cadena, siempre hemos destacado que el supermercado no es el formador del precio, el verdadero formador del precio. De hecho, hemos hecho este comunicado producto de que nos encontramos en una encrucijada. Por un lado, la intención del sector ha sido siempre acompañar las políticas del gobierno, más en este momento, en el sentido de tratar de no modificar precios, acompañar la situación tan difícil que estamos sufriendo y sosteniendo, pero se nos hace inviable. Por un lado, recibimos fiscalizaciones por parte de gobierno nacional, provincial, municipales, que nos hacen retrotraer precios con listas al 6 de marzo. Y por el otro lado, el escenario que contradice esta situación es que en los últimos 15 o 20 días estamos recibiendo listas de parte de las empresas proveedoras nuestras con modificaciones de precios o modificaciones de condiciones o quita de descuentos o quita de bonificaciones que hacen en realidad una modificación en el costo y se nos hace inviable no trasladarlo. O sea, ustedes les exigen que tienen que retrotraer precios al 6 de marzo, pero cuando a ustedes les vienen las listas de precios, esos precios no se pueden condecir jamás con lo que tienen que ustedes pagar a los mayoristas, eso me quiere decir. Exacto. Ha sido muy claro usted y bueno, es inviable, o sea, hoy si no trasladamos el precio debemos cerrar nuestras sucursales. ¿Y qué les queda, por ejemplo, no bajarle mercadería? Las sucursales. O les queda, por ejemplo, no bajarles mercadería y obligar a las grandes empresas a que se sobreestoqueen y de alguna manera baje el precio en el mediano plazo, no sé, se me ocurre. Y de hecho esto va a ser una consecuencia de una situación, pero una consecuencia con una cierta gravedad. Si no aceptamos listas nuevas, el proveedor no te entrega o te entrega en forma condicionada, te entrega cuotificadamente y esto va a terminar en un desabastecimiento y lo que queremos evidentemente es evitar esto. Por eso hemos recurrido a hacer este informe, a pedirle al gobierno que haga de intermediario en esta situación, que nos sentemos en una mesa con todos los agentes que intervienen en la cadena de comercialización y tratar de ver qué podemos aportar cada uno para sobrepasar este momento y tratar de que se haga un acuerdo que prevalezca en el tiempo. Estamos hablando con Víctor Palpacelli, presidente de la Federación de Supermercados y Autoservicios de la Argentina. Víctor, ¿ustedes a quiénes engloban? ¿Engloban a las grandes cadenas de supermercados e hipermercados o a los supermercados y autoservicios más de barrios que se extienden por todo el país? A ver, nosotros representamos a aproximadamente 20.000 sucursales en todo el territorio argentino y representamos a supermercados argentinos, a cadenas regionales, a agrupaciones de compra. Esa es la representatividad que tenemos a través de la Cámara Argentina de Supermercados y a través de la Federación Argentina. Perfecto. ¿Y ustedes están en condiciones de sentarse a una mesa y exigirle al gobierno nacional que tome medidas en el asunto? Porque por otro lado después están las grandes cadenas, que hasta tienen su propia línea de producción, pueden ofrecer sus propios productos y ni siquiera sentarse en esa mesa, que ni les interese. Nosotros no sé si se llama exigirle al gobierno, necesitamos una intermediación para llegar evidentemente a cumplir con el objetivo que el gobierno tiene planteado.
Esto se hace con consenso y con diálogo. Considero que es la forma más viable y la única forma de sostener un acuerdo en el tiempo. ¿Esta situación tiene que ver estrictamente con la cuarentena o se viene dando desde hace meses atrás? No, considero que vivimos en un esquema, en un escenario inflacionario que termina destruyendo un poco todo, ¿no? Es muy difícil convivir en un escenario inflacionario. Pero bueno, recuerde que la inflación de enero había tenido una baja sustantiva en su momento. Todos pensábamos que si no existiera esto de la cuarentena, ¿no? Si la vida nuestra hubiera seguido normalmente, tal vez la inflación seguiría en ese proceso de descenso. Sí, es probable que eso, pero como yo le decía, la inflación es un depredador total, ¿viste? Y bueno, y hace que evidentemente en esta situación de cuarentena nos obligue a nosotros, los comerciantes, los empresarios de todos los niveles, a asumir un compromiso para acompañar la situación. Y bueno, y eso considero que se logra absolutamente con consenso, con diálogo, con escuchar a las partes que intervienen en toda la cadena de comercialización y ver entre todos qué podemos hacer para aportar. Los grandes números de las cadenas de supermercados indican que a partir del inicio de la cuarentena se ha dado un aumento en las ventas en las bocas de expendio de un 20 y un 25%. ¿Esto es parejo para todo el país, Víctor? Eso ocurrió en la última quincena de los últimos 10 días del mes de marzo, donde se hizo un pico de ventas inesperado, producto de la psicosis que corrió, el miedo en el consumidor, y el consumidor precisamente se volcó a almacenar. Luego de ahí, empezado abril, todo volvió a la normalidad. Las ventas están en caída. Es más, la Semana Santa, que para nosotros representa una actividad muy particular, muy importante durante esa semana, pasó prácticamente inadvertida. Y hoy el mix de productos que vendemos cambió totalmente. El consumidor hoy pide principalmente productos commodity, como son leche, yerba, azúcar, aceite, fideos, que en nuestro sector hoy son los que menos rentabilidad aportan. O sea, hoy hay una preocupación determinada en el sector, pero bueno, reitero que todo esto debe escucharse en una mesa, por eso hemos acudido al gobierno para que realmente haga de intermediario y podamos lograr algún objetivo en común. ¿Por qué decía que temía el desabastecimiento y qué herramientas hay para evitarlo desde el punto de vista legal? No depende de nosotros la herramienta, pero el desabastecimiento es puede llegar a ser una consecuencia del hecho de ponernos en una posición y no aceptar, como de hecho lo estamos haciendo, tratar de no aceptar listas con modificaciones. Y entonces el proveedor cuotifica las entregas o no entrega directamente, y entonces evidentemente ese es el riesgo que hoy corremos. Esos productos básicos a los cuales usted mencionaba o hacía referencia recién, yerba, fideos, leche, etcétera, ¿cuánto han aumentado más o menos, si hay alguna estimación, desde el inicio de la cuarentena, el 20 de marzo hasta hoy? Entre el 5 y el 10% aproximadamente. 5 y 10% en un espacio de un mes y un poquitito más nada más, es demasiado. Sí, exacto. Sí. Insostenible para los bolsillos de muchas familias, Víctor, que no están teniendo ingresos. Realmente esto es una bomba con mecha corta y esperemos que alguien la pueda apagar. Si no son los supermercados, que sean los distribuidores; si no son los distribuidores, los productores; y si no, que haya un consenso, como usted bien decía, con el gobierno sentado a la mesa, porque realmente estamos sufriendo mucho los argentinos como para tener encima la espada de Damocles de la inflación sobre la nuca. Desde ya, Víctor Palpacelli, de la Federación de Supermercados, muchas gracias por este contacto con Próspera Mañana. Muchas gracias a ustedes, buenos días.